Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes para desentrañar un tema que está dando mucho de qué hablar, especialmente entre los fans de las series turcas. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem y Hande, y la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿es esto nostalgia o estamos presenciando un nuevo romance? Para todos los que aman las historias de amor intensas y los giros inesperados, este vídeo es para ustedes. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, asegúrense de darle ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis y noticias del mundo del entretenimiento. La verdad es que el nombre de Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos siempre evoca una imagen muy clara en la mente de muchos, la pareja que protagonizó Sen Kalkam, una serie que conquistó corazones a nivel mundial. Durante el rodaje de esta telenovela, surgieron rumores de un romance en la vida real, y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, la química entre ellos era innegable. Las cámaras captaban miradas cómplices, risas compartidas y gestos que alimentaban la imaginación de sus seguidores. Para muchos, ellos eran la pareja perfecta, la encarnación del amor de cuento de hadas moderno. Y justo cuando pensábamos que esa etapa había quedado atrás, que eran solo dos actores talentosos que compartieron un proyecto exitoso, de repente ¡zas!, vuelven a aparecer juntos en el ojo del huracán mediático. Esto nos lleva a la encrucijada, ¿están Kerem y Hande reviviendo viejos tiempos, alimentando esa nostalgia que muchos guardamos por su química en pantalla? ¿O estamos, de hecho, ante el nacimiento de algo nuevo, un romance que florece en el presente? Para entender esto, debemos viajar un poco atrás y luego aterrizar en el presente. Recordemos la época de Sen Kalkam. La serie se convirtió en un fenómeno global. Kerem con su carisma y su papel de Serkan Bolat, y Hande con su frescura y la interpretación de Eda YLDZ, formaron una dupla explosiva. Su conexión en pantalla era tan palpable que traspasaba la pantalla y se trasladaba a la vida real, al menos en la percepción del público. Los fans se obsesionaron con su supuesta relación. Cada aparición pública juntos, cada me gusta en redes sociales, cada comentario era analizado con lupa. Y aunque ambos mantuvieron una postura reservada sobre su vida personal, esa conexión latente era un tema constante de conversación. La nostalgia que sentimos al pensar en ellos juntos hoy, se alimenta precisamente de esos recuerdos vívidos, de la época en que cada noticia sobre ellos era motivo de celebración para sus seguidores. La serie terminó y con ella, la aparente cercanía de la pareja. Pasaron los meses y vimos a cada uno seguir sus propios caminos, con nuevos proyectos y aparentemente nuevas vidas personales. Pero la llama de la esperanza para aquellos que creían en su conexión nunca se apagó del todo. Y es aquí donde entramos en el presente. En las últimas semanas hemos sido testigos de una serie de eventos que han reavivado por completo la especulación sobre Kerem y Hande. Imágenes de ellos juntos compartiendo momentos que parecen mucho más que una simple amistad o un encuentro casual de colegas. Se les ha visto en eventos, en reuniones, e incluso se habla de viajes compartidos. Lo que antes eran sutiles indicios, ahora parecen ser señales más directas. La forma en que se miran en ciertas fotos, la cercanía física, las sonrisas que comparten, todo esto está siendo interpretado por muchos como indicios de un romance. Aquí es donde la línea entre la nostalgia y la realidad se vuelve difusa. ¿Estamos los fans proyectando nuestros deseos de verlos juntos nuevamente en la pantalla, reviviendo la magia de Sen Kalkam? ¿O es que Kerem y Hande realmente nos están dando pistas de que esa conexión del pasado ha resurgido con fuerza? Una de las cosas que más llama la atención es la forma en que estos encuentros se están dando a conocer. Si bien ambos son figuras públicas, hay una cierta espontaneidad en las imágenes y los rumores que circulan. No parece ser una estrategia de marketing orquestada, sino más bien el resultado de personas que pasan tiempo juntas y que inevitablemente son captadas por las cámaras o por sus círculos cercanos. Esto le da un aire de autenticidad a la situación. Además, la madurez que ambos han mostrado en sus carreras y en sus vidas personales sugiere que si están juntos, es por motivos genuinos y no por una simple reedición de un pasado. Analicemos las diferentes interpretaciones. Por un lado, está la perspectiva de la nostalgia. Los seguidores de Sen Kalkam recuerdan con cariño la serie y la dinámica entre Kerem y Hande. Verlos juntos nuevamente e incluso en un contexto diferente puede despertar esos sentimientos. Es natural que el público se aferre a lo que les hizo felices, y la pareja que formaron en pantalla fue una fuente de gran alegría para muchos.
La idea de que puedan estar reviviendo esa conexión, de que esa química sigue intacta, es muy atractiva. Es como si quisieran que esa historia de amor de ficción se hiciera realidad o al menos, que su eco resonara de nuevo. Por otro lado, tenemos la posibilidad de un nuevo romance. Si dejamos a un lado la nostalgia y observamos las señales del presente, hay argumentos sólidos para creer que podría haber algo más que una amistad. La forma en que ambos se apoyan mutuamente en sus proyectos actuales, los comentarios cariñosos que se dedican en redes sociales, las salidas que parecen ser más que simples encuentros fortuitos, todo esto apunta a una conexión que va más allá de la camaradería profesional. Además, ambos han pasado por sus propias experiencias y crecimiento personal, y es posible que hayan llegado a un punto en sus vidas donde estén abiertos a nuevas oportunidades y a reavivar sentimientos que pudieron haber existido en el pasado. También debemos considerar la forma en que la prensa y los fans interpretan todo. En el mundo del entretenimiento, especialmente en Turquía, los actores y sus relaciones personales son objeto de un escrutinio constante. Cada interacción puede ser magnificada y convertirse en una noticia. Es posible que algunos de estos encuentros sean simplemente amistosos, pero la fuerte expectativa de que vuelvan a estar juntos hace que cualquier coincidencia sea vista como una confirmación. Sin embargo, cuando estas coincidencias se acumulan, y cuando las miradas y los gestos parecen ir más allá de la amistad, es difícil ignorar la posibilidad de un romance. ¿Qué hace que esta situación sea tan intrigante? Creo que es la combinación de un pasado icónico y un presente lleno de posibilidades. Kerem y Hande no son simplemente dos actores más, son los protagonistas de una de las parejas más queridas de la televisión turca. El recuerdo de Serkan y Eda sigue vivo en el corazón de muchos, y la esperanza de que esa magia se traslade a la vida real es fuerte. Además, ambos son personas admiradas por su talento y personalidad, lo que hace que su vida personal sea de gran interés para el público. Para mí, la clave está en observar cómo evolucionan las cosas. La nostalgia puede ser un motor muy poderoso, pero un romance real se construye sobre bases sólidas en el presente. Lo que sí es innegable es que la química entre Kerem y Hande es algo especial. Ya sea que se trate de una profunda amistad, de una conexión que se está reavivando, o de un nuevo amor floreciendo, lo que está claro es que hay una chispa entre ellos que sigue cautivando a todos. Y nosotros como espectadores y seguidores estaremos aquí, observando con atención, esperando desentrañar este misterio. Para concluir, hemos explorado las distintas facetas de la actual conexión entre Kerem y Hande. Hemos recordado la icónica química que deslumbró al mundo en Senkalkapm, alimentando una nostalgia que muchos aún sentimos por esa pareja. Al mismo tiempo, hemos analizado las señales del presente que sugieren la posibilidad de un nuevo romance, un florecimiento de sentimientos que va más allá de la amistad. La clave reside en la interpretación de esas miradas, esas sonrisas y esos encuentros que para algunos confirman un amor latente, mientras que para otros avivan el deseo de que así sea. Lo que es innegable es que Kerem y Hande poseen una conexión que trasciende la pantalla y que continúa generando expectación y admiración. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer desglosar este tema tan interesante con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande están viviendo un nuevo romance o simplemente estamos alimentando la nostalgia de aquellos tiempos? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios, estoy ansioso por leerlos y debatir. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció intrigante, no olviden dejarle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.